Hola compañeros, en este video vamos a ver el tema del método de los nodos. Tenemos aquí una estructura situada con dos apoyos, uno es articulado y el otro de rodillo. Quiere decir que en el articulado, como vimos en las primeras clases, tiene dos reacciones, una vertical y una horizontal. Como el punto se llama C, la reacción vertical la vamos a llamar CY y la horizontal CX. El apoyo de rodillo solo tendrá una reacción en vertical que vamos a llamar AY. Entonces lo que vamos a hacer de primeras será sacar las reacciones de los apoyos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación de equilibrio es sumatoria de fuerzas en X igualado a 0. Las fuerzas horizontales que tenemos solo es de Cx, el resto son verticales, entonces Cx va a ser igual a 0 porque no hay otra más en horizontal. Ahí tendríamos la reacción y como nos sale en 0 quiere decir que no va a haber fuerza horizontal. Ahora pasamos a sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tomamos todas las reacciones que estén verticales. En este caso tenemos AY, 400 newtons y CY. AY va a ser positivo, CY también va a ser positivo porque ambas van hacia arriba. Y 400 newtons va a ser negativo porque está hacia abajo. Esto va igualado a 0. Ahora, AY más CY igual a, pasamos 400 negativo a positivo. Y por el momento lo vamos a dejar hasta ahí porque no podemos seguir resolviendo, ya que tenemos dos incógnitas y no podemos resolver de manera lineal. Así que pasaremos a la tercera ecuación del equilibrio, que es sumatoria de momentos. Lo vamos a hacer en el punto, desde el punto C, y esto igualado a 0. Ahora, aquí vamos a tomar en cuenta solamente esta reacción y esta. Estas dos de aquí no, porque están sobre el apoyo del que estamos haciendo momentos. Quiere decir que aquí no va a existir un momento como tal. Ya de primeras, vamos a tomar el sentido horario para hacer esta sumatoria de momentos. Entonces primero hacemos el giro hasta llegar a AY. La flechita coincide, el sentido quiere decir que va a ser positivo. Y la distancia de C a AY, vamos a tomar la distancia horizontal, ya que la fuerza está en vertical. Si tuviéramos aquí una fuerza en horizontal, tomaríamos la distancia en vertical. Entonces, AY está a 6 metros del punto C. Ahora hacemos el giro en la siguiente fuerza, que es 400 newtons. Las flechas coinciden, quiere decir que va a ser negativo. 400 newtons, que es la fuerza, por la distancia que hay del punto a la fuerza. En este caso también tenemos una vertical, tomamos la distancia horizontal de 3 metros. Y todo esto igualado a 0 porque ya dijimos que estas fuerzas de aquí no van a tener momento ya que están en el punto del que estamos haciendo los giros. Vamos a despejar a Y, 6 metros igual a 400 por 3 nos da resultado de 1200, negativo, pasa al otro lado con positivo. Newton metros. Ahora despejamos a Y, 1200 newton metros sobre 6 metros. Y esto nos da un resultado de 200 newtons porque cancelamos metros. Y ahí ya estaría la reacción de AY. Ahora podemos regresar acá a la sumatoria de fuerzas en Y para sacar la fuerza de CY. Reemplazamos a Y, 200 newtons más CY igual a 400 newtons. Despejamos CY, va a ser igual a 400 newtons. 200 de positivo va a pasar a negativo. Y nos queda que CY es igual a 400 menos 200 newtons. Quiere decir 200 newtons. Ahí ya tendríamos las reacciones. AY de 200 newtons, CY de 200 newtons y CX nos dio 0. Quiere decir que no existe una fuerza aquí como tal, en horizontal. Ahora, ya que tenemos las reacciones de los apoyos, vamos a buscar las fuerzas internas de cada miembro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por el método de los nodos. Ahora, ¿cómo elegimos por qué nodo empezar? Elegimos el nodo que tenga menos incógnitas. El número de incógnitas tiene que ser hasta un máximo de 2. En este caso, el nodo que cumple con esa condición es el nodo A, ya que tiene la incógnita de fuerza en AB, fuerza en AD, pero tiene el dato ya resuelto de la fuerza que hay en AY, que es de 200 newtons. Entonces el nodo A lo graficamos con un puntito. La primera fuerza que graficamos es la que conocemos, en este caso 200 newtons. Tenemos esta incógnita de FAB y la incógnita de FAD. ¿Cómo saber el sentido de las flechas? Esto es un razonamiento que lo van a ir adquiriendo con la práctica. En este caso, en mi razonamiento, si aquí tenemos una flecha hacia arriba, esta que tenemos inclinada va a ser hacia abajo, para que exista ese equilibrio. Y como esta va hacia abajo, pero es inclinada y también va hacia la izquierda, esta en horizontal va a ir hacia la derecha. Ahora, como tenemos una fuerza inclinada, la vamos a descomponer.
Siempre que tenemos una fuerza inclinada tenemos que hacer la descomposición para poder hacer la sumatoria de fuerzas. Vamos a descomponer FABX y FABY. Ya, como podemos ver aquí, tenemos este triángulo que no es rectángulo, pero como tenemos estas distancias, podemos pasar a triángulo rectángulo, teniendo el siguiente triángulo: base de 3, altura de 4, y la hipotenusa, si hacen este cálculo de C igual a raíz de suma de catetos al cuadrado, les da un resultado de 5. Esa es la hipotenusa. Ahora, para descomponer FABX, primero va la magnitud, que es la fuerza, viene siendo FAB, por componente de X, que es 3, sobre hipotenusa, que es 5. Y en FABY va a ser magnitud por componente de Y, en este caso 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Ya, una vez descompuesto la fuerza, podemos seguir haciendo la sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Utilizamos las fuerzas horizontales y la descomposición de la inclinada. En este caso, la que está 100% horizontal es FAB, está hacia la derecha, va a ser positivo. FAB va a ser negativo porque está hacia la izquierda. Pero no va a ser solamente FAB, va a ser la descomposición en X, porque estamos haciendo sumatoria de fuerzas en X. Quiere decir que va a ser FAB por 3/5. Y como no tenemos más en horizontal, va a ser igual a 0. Despejamos, FAD igual a, todo esto pasa al otro lado con signo positivo. Y lo vamos a dejar hasta ahí por el momento, ya que tenemos dos incógnitas y no podemos resolver de manera lineal. Seguimos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora tomamos en cuenta las verticales, solo tenemos 200 newtons, va a ser positivo porque la flecha está hacia arriba. Y FAB, vamos a tomar la componente en Y. En este caso la flecha está hacia abajo, va a ser negativo. Y FABY es igual a FAB por 4/5. Y esto igualaba a 0. Ahora hacemos el despeje. FAB por 4/5 igual a, este 200 pasa al otro lado con negativo. Como ambos lados están en negativos, los podemos pasar a positivos. Y ahora despejamos FAB, va a ser igual a 200. Para no estar haciendo esta división de 200, sería sobre 1, ya que no tenemos denominador, va a ser sobre 1, dividido para 4/5 y hacer multiplicación de 200 por 5 sobre 4. Hacemos directamente el despeje. Cuando despejamos una fracción que está multiplicando y la pasamos a dividir, lo único que hacemos será cambiar el denominador por el numerador. Quiere decir que si aquí teníamos 4/5, al otro lado pasa a multiplicar como 5/4. Y vendría a dar lo mismo que hiciéramos la división con este método, a que hagamos el despeje más directo. Entonces FAB va a ser igual a 200 por 5 dividido para 4, da un resultado de 250 newtons. Ahora, como el resultado nos dio positivo, quiere decir que la flechita de FAB que estamos usando, el sentido está bien. Está correcto que vaya hacia abajo y hacia la izquierda. Ahora lo graficamos aquí en el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que la flechita de FAB va hacia el nodo, va a ser así. Por ende, la flechita que va a ser hacia B va a ser hacia el otro lado. Es decir, si esta estaba hacia abajo, la otra va a ser hacia arriba, ya que no podemos tener algo así o algo así en un mismo miembro. No podemos hacer eso. Ya, ahora, cuando tenemos este caso que las flechas van hacia afuera, por así decirlo, lo voy a anotar aquí. Cuando eso pasa, es una compresión. Y cuando las flechas se juntan, es una tensión. Ya, entonces aquí en FAB tenemos una compresión de 250 newtons. Le colocamos aquí la C para indicar que es compresión. Ya, ahora seguimos acá en sumatoria de fuerzas en X, ya que ya tenemos despejado FAB. Solo vamos a reemplazar. FAD va a ser igual a FAB es 250 por 3/5. Da un resultado de FAD es igual a 250 por 3 dividido por 5. Nos da un resultado de 150 newtons. Asimismo nos dio un positivo, quiere decir que nuestra flecha de FAD sí está correcto el sentido hacia la derecha. Y tendríamos esta flechita. Por ende la otra también va a ser hacia adentro. Y aquí tendríamos una tensión de 150 newtons. Colocamos aquí la T para indicar que es de tensión. Y seguimos con el siguiente nodo. En este caso el nodo que podemos usar puede ser el nodo D, ya que ya resolvimos esta incógnita de este miembro y nos quedan dos incógnitas por resolver. Entonces nodo D lo vamos a graficar con un punto. Ya tenemos esta incógnita que nos dio de 150 newtons con la flecha hacia la izquierda. Tendremos esta vertical y esta inclinada. La vertical es de FSD y la inclinada es de FBD. Ya, ahora el sentido de las flechas, si aquí tengo una hacia la izquierda, la inclinada la vamos a colocar hacia la derecha. Esta nos termina dando hacia abajo, por ende la vertical la vamos a hacer hacia arriba, para que exista el equilibrio. Igual esto lo vamos a comprobar, que esté bien el sentido de las flechas. Lo primero que vamos a hacer, como tenemos una inclinada, será descomponer. Descomponemos en FBX y FBDY. Ya, aquí tendríamos este triángulo, que viene a ser el mismo de aquí, solo que de esta manera.
pero asimismo la componente en X va a ser 3, componente en Y va a ser 4 y la hipotenusa sigue siendo 5. Entonces FB de X va a ser igual a la magnitud de FBD por componente de X, que es 3, sobre hipotenusa de 5. Y FB de Y va a ser igual a la magnitud de FBD por componente de Y, 4 sobre hipotenusa de 5. Ya podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos esta horizontal de menos 150 porque está hacia la izquierda. Y la inclinada descompuesta en X va a ser positiva porque está hacia la derecha. Reemplazamos FBD por 3/5 y esto igualado a 0 porque no hay más horizontal. Entonces despejamos FBD por 3/5 va a ser igual a, este 150 pasa al otro lado con positivo. Despejamos FBD, va a ser igual a 150 por esta fracción que está multiplicando pasa dividiendo. Cambian el sentido de numerador y denominador, quedando como 5/3. Resolvemos 150 por 5 dividido para 3 nos da un resultado de 200 newtons. Como nos dio positivo, quiere decir que nuestra flecha de FBD está bien el sentido. Lo vamos a graficar acá en el diagrama de cuerpo libre. Hacia el punto de D, la flechita va así. Por ende, la que va hacia B va a ser hacia el otro lado. Y aquí existe una compresión de 250 newtons. Colocamos la C para indicar que es compresión. Y seguimos haciendo la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos esta vertical de FCD, está hacia arriba, va a ser positivo, menos porque FBD está hacia abajo. Descomposición en Y, FBD por 4/5 y esto igual a 0. FCD menos, como ya sacamos FBD, vamos a reemplazar 250 por 4/5, esto es igual a 0. Vamos a despejar FCD igual a menos 250 por 4 dividido para 5, da un resultado de menos 200, pero como lo pasamos al otro lado, ya estaría en positivo, 200 newtons. Quiere decir que el sentido de la flecha en FCD también estaría bien. Desde el punto D va hacia arriba, entonces desde el punto C va a ir hacia abajo. Y aquí existe una tensión de 200 newtons. Colocamos la T para indicar que es tensión. Ahora, ya solo nos faltaría hallar la fuerza interna de FBC. Vamos a recordar que primero este miembro de aquí está en horizontal. Quiere decir que lo hallamos en una sumatoria de fuerzas en X. Si hiciéramos la sumatoria de fuerzas en X, aquí solo tendríamos la reacción de FBC, ya que en CY tenemos 0. Y estas otras reacciones son verticales, quiere decir que no las vamos a usar en sumatoria de fuerzas en X. Si hubiera aquí una inclinada, tendríamos con qué equilibrar FBC, pero como no hay, quiere decir que esta también va a ser de 0. O sea que no existe esa fuerza interna. Vamos a comprobarlo por si no está muy claro, haciendo el nodo C. Colocamos el puntito de C. La reacción en horizontal que nos dio 0. La reacción en vertical de 200 newtons. Tiene otra reacción en vertical hacia abajo, también de 200 newtons. Y la que vamos a encontrar, FBC, que está horizontal, vamos a asumir que va hacia la derecha. FBC. Ya. Como solo necesitamos hallar FBC, no hay más incógnitas, y esta está completamente horizontal, solo utilizamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Solo tenemos estas, y una es de 0. Quiere decir, FBC está hacia la derecha, lo ponemos como positivo. Tenemos 0, eso ya no se coloca, y solo nos quedaría igualar a 0. Y de esta forma comprobamos que FBC es igual a 0. Quiere decir que no existe tal fuerza interna en ese miembro. Y ahí terminaría el ejercicio.